Pues es un gusto estar aquí en esta reunión. No voy a ser largo. Sabemos bien pues, de la trayectoria de nuestro querido Conrado. Perdón por lo igualado, pero pues Conrado, amigo, conocido de muchos de nosotros de hace años. Él es, como saben, licenciado en filosofía por parte del ITESO, no, el Instituto Libre de Filosofía y Ciencias, ¿no? Te tocó todavía, Conrado. Maestro en antropología por la Iberoamericana y actualmente director del Servicio Jesuita a Refugiados, capítulo México o aquí en México. Entonces, sabemos también, los que hemos estado en el tema de migrantes, pues el gran trabajo que ha realizado pues, la Compañía de Jesús y también Conrado en particular durante estos años, ¿no?, de servicio a los migrantes. Ahora, pues, nos explicará un poco también probablemente, perdón, de la fusión entre migrantes y refugiados. Sin más, pues les cedo la palabra a nuestro querido Conrado para que comience la charla y pues bienvenidos, bienvenidas a todos. Pues un gusto poder estar esta noche con ustedes y poder compartir algo de las reflexiones sobre la situación de migrantes refugiados y le puse un plus también porque es algo que también trabajamos, el desplazamiento interno en México, que es parte de nuestro mandato de trabajo, tanto de la provincia como de la realidad misma. Entonces, pues está titulado este momento. ¿Todos ven mi pantalla ya? Sí. ¿Están viendo? Sí, perfecto. Entonces, es tejiendo lazos con los migrantes, refugiados y desplazados internos a través del JRS en tiempos de migración forzada. Y así verán todas las, como los logos nuestros, nomás como algo cultural. Es el término, es nuestra marca a nivel internacional. Tenemos presencia en 58 países. Una de ellas es aquí México. A mí me toca pues estar en la dirección de ellos. Y que es en los términos de Jesuit Refugee Service, como se conoce a nivel internacional al Servicio Jesuita a Refugiados, fundado por el padre Arrupa en 1980 y donde pues tiene una larga trayectoria de trabajo. Entonces, y este es algo preparado especialmente para ustedes. Y quisiera iniciar como con una serie de elementos que nos ayuden a entender dónde está la dinámica de las migraciones forzadas aquí en México. Y como iremos viendo, lo que va pasando de un año a otro, siempre se incrementan los números, se incrementan las situaciones, se incrementa la vulnerabilidad y donde hay situaciones cada vez más difíciles conforme va pasando el tiempo. Tenemos de nuevo unas cifras récord, porque todo lo que les voy a presentar está más bien basado en el año lectivo enero-diciembre 2022. Algunas cosas son algo más atrás, pero son tendencia de cómo están siendo las cosas. Y hubo cerca de 500,000 de migrantes detenidos en México. ¿Y cuál es la función de la detención de los migrantes en México para el 2022? Es justamente el tema de detener, de contener, de las políticas migratorias que hay debajo, firmados debajo de la mesa, no en público, que es justamente detener los flujos y que no lleguen a la frontera norte. Un ejemplo de esto es que nos dan dinero las agencias internacionales para trabajar en el sur de México, pero no nos dan dinero para trabajar en la frontera norte porque es el peligro de alentar a gente que entre hacia los Estados Unidos. Aquí vemos las diversas detenciones que tenemos en México y especialmente está concentrada las detenciones en Chiapas y posteriormente podremos ver que está concentrado en Tabasco, en Veracruz, en Tamaulipas,
en Coahuila y en Oaxaca. Entonces, lo que busca este proceso de detención de los migrantes en tránsito es desalentarlos a que sigan caminando hacia el norte. Estos son como entre el punto más grande los números de detenciones en diversos estados y ciudades. Y vemos una concentración de detenciones, por ejemplo, en la zona de Piedras Negras, Matamoros, en Juárez, en Hermosillo, Sonora. Eso para mí me sorprendió muchísimo. Yo soy originario de Hermosillo y ver que es un punto de detención muy importante, al igual que todo el sureste, donde hay mayor número de puntos, que es todo lo que es Tapachula, Tuxtla, Villahermosa, partes de México, Puebla, es los puntos de detención de estos flujos migratorios. Los solicitantes de refugio, que es otro punto como crucial en México. Antes los flujos eran solamente de tránsito y yendo rumbo hacia Estados Unidos. Hoy cada vez más son migrantes circulares, así le llamamos, migrantes forzados circulares, donde están incluidos los solicitantes de refugio y donde están incluidos las personas desplazadas internas. Buscan, sí, en un primer momento llegar a frontera norte, pero como segunda opción, después de haber sido secuestrados, después de haber sido detenidos, después de haber vivido una serie de situaciones que desalientan su recorrido hacia el norte, solicitan quedarse en México y buscar refugio. Entonces, otro nuevo número récord para el 2022, que fue las solicitudes de refugio con 118,400 solicitudes, siendo actualmente el tercer país con el mayor número de solicitudes a nivel mundial. Entonces, para ir entendiendo en qué corredor estamos, en uno de los corredores más importantes del mundo con lo que respecta a migraciones forzadas. Y de esas solicitudes de refugio, más o menos la mitad son rechazadas y la otra mitad aceptadas. Pero esto dependerá del tipo de país de origen. Por ejemplo, la gente de Venezuela tiene mayor posibilidades de quedarse en México que un hondureño, que es más pobre, ha tenido menos posibilidades de estudio, que los venezolanos han tenido más estudio, han tenido mayores posibilidades para la vida. Entonces, después vamos a checar aquí donde están las oficinas de Comar. Comar es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, donde la concentración mayoritaria está puesta en Tapachula, con un 69% de las solicitudes de asilo del 2022 fueron ahí. Y de ahí se va moviendo con porcentajes mucho menores, 4, 6, 5, 13% Ciudad de México, 0 punto en Guadalajara, Monterrey, 3% en Tijuana, pero la puerta de entrada hoy por hoy es Tapachula, y donde decimos que es una ciudad cárcel, porque aunque hay posibilidades de llegar a Tapachula, no hay posibilidades de seguir hacia enfrente y se busca desalentar a las personas en su tránsito. Las detenciones en Estados Unidos, esto quiere decir detenciones, ellos le llaman encuentros, porque aunque es un número muy grande de personas detenidas, puede ser una persona que haya sido detenida varias veces, que haya ingresado indocumentadamente a los Estados Unidos. Se plantea que hay entre 2.5 millones de aprehensiones, entre 2.5 y 2.7, y que estos encuentros fueron solo en el año 2022, es lo que reporta CBP o la Border Patrol, como mejor conocemos. Entonces, imagínense la cantidad de personas en las fronteras con intentos de ingresar hacia Estados Unidos y que han sido rechazadas
y puestas de este lado del muro México-americano. Aquí están algunos de los condados donde siguen existiendo las expulsiones por título 42 y título 8, y próximamente ha anunciado el gobierno de Estados Unidos que para este verano lo más probable se reactive el sistema de asilo en Estados Unidos. Las solicitudes de asilo no son permitidas actualmente en Estados Unidos, pero hay excepciones a título 42, que es una medida sanitaria, y a título 8, que es la expulsión de personas que entran de una manera indocumentada. Y estas expulsiones, así decimos que son expulsiones, no son deportaciones, porque son de una manera fast track, son de una manera rapidísima en que son apresados, puestos un registro y puestos hacia afuera. Entonces aquí vemos cómo se mueve a través de las expulsiones en los diversos condados en la frontera con Estados Unidos. También se me había pedido que hablemos un poquito de otra medida disuasoria de una nueva ley que entró en Estados Unidos, que los que quieran solicitar asilo o quieran solicitar una excepción a título 42, o sea, ingresar a los Estados Unidos para entrar en un proceso legal y poder ser admitidos como personas ciudadanas en Estados Unidos, entró esta nueva aplicación, es una app que se llama CBP One, y que las personas no van a poder buscar asilo entregándose en la frontera, sino poniendo una cita a través de una app. Entonces, este tipo de trabajo lo que ayuda es a filtrar cada vez más y mejor los perfiles raciales, las personas que puedan ingresar a los Estados Unidos y controlar el número de personas que ingresen. Por ejemplo, estuve a principios de febrero y justamente en la frontera entre Ciudad Juárez y El Paso se calculaban entre 70 y 120 personas que ingresaban con esa solicitud, aunque hubiera 40,000 personas intentando poder meter sus datos biométricos y la información para poder solicitar una cita. Entonces, las citas son limitadas y diariamente se abren nuevas citas, pero eso va aplazando los tiempos de las personas y por lo tanto de esperar del lado mexicano su ingreso hacia los Estados Unidos. Aquí checan, aquí hay una coordenada que pasa más o menos como a la altura de la Ciudad de México, y que esta aplicación no funciona debajo de esta coordenada. La aplicación solamente funciona para aquellos que están geográficamente rumbo al norte de los estados, hacia la frontera norte, y que solamente está restringido en este paralelo de México. O sea que una persona que está en Salvador, en Venezuela, en Colombia, quieran hacer una solicitud, no es posible. Aunque lo acepte el sistema, posteriormente el mismo sistema aborta esa posibilidad de solicitud. Entonces, tienes que estar dentro de México y tienes que estar arriba del paralelo que corre por la Ciudad de México, más o menos. Luego, también junto con estas expulsiones de Estados Unidos, tenemos las deportaciones a México, que en el año 2022 fueron cerca de 200,000 deportaciones. El gobierno mexicano, a través del Instituto Nacional de Migración, dice que son repatriaciones, pero lo que es en el fondo es un proceso de deportación. ¿Qué diferencia hay? Es como el trato que reciben las personas, quieren como suavizar este proceso de personas que van regresándolos a sus lugares de origen.
aunque hay también personas extranjeras que han sido puestas del lado mexicano y entregados a migración y que ellos se los han llevado vía terrestre, vía aérea, a otros puntos donde no está registrado el que cruzaron ellos ya por sus propios recursos y cuenta hacia Centroamérica. Vayan anotando sus preguntas para poder ir respondiendo al final. Y aquí vamos a tener más o menos por dónde han sido las deportaciones. La mayoría son en frontera y otras en puntos como es la Ciudad de México, Querétaro, Morelia, Guadalajara, Villahermosa, con otros vuelos. Esto es fuente de octubre del 2021, pero más o menos es lo que sigue imperando hasta la fecha. También las deportaciones al norte de Centroamérica, que hablan también cerca de 100,000 y bueno, y con estos porcentajes que están viendo en pantalla. Pero es muy confuso poder contabilizar porque también hay deportaciones desde Estados Unidos con destino a Centroamérica, pero que se dejan, lo que había mencionado, en las ciudades fronterizas del sur de México. Con eso disminuye los números de personas reales que han sido deportadas. Y cómo también se registran las deportaciones a ciudades fronterizas del norte de México como parte de vuelos cruzados provenientes del interior de Estados Unidos. Un ejemplo, eres apresado en Tijuana y una manera disuasoria que hace el gobierno estadounidense es que llena un avión y en vez de deportarlos por Tijuana, los deporta por Matamoros, un lugar totalmente nuevo donde la gente no sabe qué pasa. Entonces, genera confusión y desánimo y también divide a las familias, divide a los grupos y con eso genera una serie de problemas emocionales, físicos, psicológicos en las personas deportadas. Bueno, me paso esto en términos generales y también un tema que es grave y que nos duele muchísimo es el tema de las muertes y desapariciones. Ahorita vamos a ver cómo sucede esto aquí en México, pero cada vez va increciendo el número de personas desaparecidas y muertas en estos flujos migratorios, en estas migraciones forzadas. Aquí vemos los espacios donde más desaparece la gente y lo que hemos hecho en combinación con los grupos de búsqueda de migrantes desaparecidos, de madres de búsqueda de migrantes desaparecidos de Centroamérica, hablan fuertemente que en toda esta parte del norte, entre Matamoros, Piedras Negras, toda esta zona, hay el mayor número de personas que por última vez tuvieron contactos con sus familiares. Y también otro punto grave es el desierto de Sonora, Arizona, que tiene el control total del crimen organizado y donde desaparece la gente también en esa zona. Y entonces se presume que muchas de estas desapariciones tengan que ver con el trabajo forzado de estos flujos migratorios que se los llevan a trabajar en los laboratorios para los diversos estratos para poder producir drogas sintéticas. Pues bueno, y luego, y aquí vamos checando también cómo el crimen organizado ha perpetuado diversas masacres desde el 2010 hasta el 2021, lo que se tiene registrado en Miguel Alemán, Tamaulipas, en San Fernando, Tamaulipas, en Cadereyta, en Camargo y otros migrantes que se consideran asesinados porque iban llevados en tráiler de una manera ilegal y hubo un accidente donde murieron 57 migrantes. Entonces, también fueron migrantes asesinados por el sistema y por esta política disuasoria de que los migrantes no suban más hacia el norte y que los pone en una situación de mayor vulnerabilidad.
Están también los secuestros y extorsiones en México. El 70% de las personas que atendemos en Ciudad Juárez hablan de hechos traumáticos donde han sido secuestrados, extorsionados y en un buen porcentaje personas violentadas sexualmente, tanto hombres como mujeres, como jóvenes, como niños, como adultos. Y el Instituto Nacional de Migración habla que del 1 de enero al 28 de diciembre se encontraron casas de seguridad, bodegas, casas, cajas de tráiler y hoteles y en otros sitios 746,695 personas extranjeras irregulares. El jueves antepasado yo estaba en Tapachula de visita y me llaman para informarme que estaba siendo secuestrada una familia, una mujer y sus hijos, aquí en la Ciudad de México, migrantes que iban a ser llevados por los polleros, pero al momento de ir al hotel donde estaban, fueron llevados justamente y fueron privados de su libertad. La mujer pudo documentar un poco con algunas fotos esta situación y posteriormente se comunicaron en una videollamada con su esposo que estaba en Texas, en los Estados Unidos. El esposo estaba totalmente desconcertado por la situación y hubo ciertos procedimientos que aplicamos para que pudiera denunciar esta situación. A Dios gracias, 3 días después fueron liberados 33 migrantes y estas son las personas que habían secuestrado gracias a las acciones que se hicieron. Aunque los comités o las policías antisecuestros son distintas en cada ciudad y región, la que fue efectiva fue esta de la Ciudad de México, pero que desgraciadamente no es el común denominador en muchas zonas, sobre todo en la frontera norte con los Estados Unidos. Luego, otro tema importante son las caravanas recurrentes de migrantes. Y es una forma de migrar para una mejor manera protegida de poder caminar en conjunto y no ser puestos a expensas del crimen organizado o de la delincuencia común. Y entonces, estas personas pues son los pobres entre los pobres que no tienen que pagar, no tienen dinero para pagar un coyote y se juntan para poder transitar de una manera más protegida en este conjunto. Y lo que nos hemos visto en los últimos años, porque antes el perfil de los migrantes eran jóvenes, trabajadores, con muchos ímpetus de seguir adelante. Hoy los perfiles son familias completas, niños, mujeres, ancianos incluso, que migran en conjunto por las situaciones estructurales que viven en sus países de origen, problemas de medio ambiente, de cambio climático, de violencia, del crimen organizado, de las maras, de las pandillas y la pobreza en sí, que es un factor expulsor en grandes cantidades. Y aquí hay unas cronologías de las caravanas con números: 6,000, 7,000, 1,800, 2,000, 4,000, 3,000, como justamente es una manera para protegerse del crimen organizado. Y como para irnos ya como hacia el cierre, para abrirnos a preguntas y respuestas, tenemos que la respuesta gubernamental en México y en Estados Unidos es más de lo mismo. En general, contención, en algunos casos excepcionales, ayuda y salidas legales para algunos cuantos, pero para una gran mayoría no. En Estados Unidos siguen en las fronteras creciendo estos espacios con alambrados de púas, con militarización, con la Guardia Nacional estadounidense apostada justamente en territorio internacional y donde repelen a los migrantes con gases lacrimógenos y donde la represión es algo cotidiano. Del lado mexicano, aunque se dan algunos momentos visas humanitarias de una manera como sin ninguna política clara en favor de las personas,
existen también la asistencia en campamentos. Se está hablando de un campamento de refugiados grandísimo que se está construyendo en Tapachula de una manera no pública, pero que ahí está presente. Y los centros de integración como los que existen en Tijuana o en Ciudad Juárez, pues siguen siendo medios de contención de estos flujos. Y la utilización del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional para contener, para golpear, para disuadir que las personas sigan hacia enfrente. Incluyendo también a Guatemala, que también sus fuerzas públicas son para detener estos flujos que van hacia el norte. Y también con grupos civiles para disuadir estas caravanas que van en crecimiento. Antes las caravanas salían de Honduras, de El Salvador, de Guatemala. Hoy las caravanas salen desde Tapachula, se disgregan, se convocan y en Tapachula se juntan para poder seguir de frente en conjunto. Aquí vienen algunos temas de los problemas estructurales que expulsan a los migrantes. Y uno de ellos es la pobreza, que va incrementándose. Oxfam presenta un informe que post pandemia ha aumentado el 30% de la pobreza en América Latina. Entonces, si no se resuelven los problemas estructurales, los problemas raíz, causa raíz, no jamás se podrá desalentar el flujo migratorio. Mientras no haya mejores ingresos en los sueldos, mientras no haya mejores oportunidades de vida en los países de origen, van a ser siguiendo situaciones de expulsión de ello. Y aquí vemos también cómo la pobreza en México nos pega. Y justamente en estos países, en estos estados más pobres de México, son los estados con mayor expulsión de migración forzada que abarrotan los albergues en la frontera norte. La zona de mayor pobreza es la zona de mayor control del crimen organizado que toma comunidades y que hay el riesgo de que los jóvenes puedan ser cooptados por el crimen organizado y decidan las familias huir de esas zonas como son Oaxaca, como es Guerrero, Guanajuato, Zacatecas, entre otros. Y las migraciones, pues nosotros tenemos como las 4 etapas de la migración o todas las etapas de la migración en México: la expulsión, el tránsito, el refugio, la deportación, la expulsión, y todo se conjuga en un solo país. Entonces, también se habla que dentro de los 10 ciudades más violentas del mundo, tenemos 6 en México, y una de ellas es Ciudad Juárez, por la violencia generada en años anteriores. Tenemos Celaya, Tijuana, Ciudad Juárez, Ciudad Obregón, Sonora, Irapuato, Guanajuato y Ensenada, Baja California, como de estas ciudades con mayor violencia en el país. Y bueno, aquí son las denuncias de víctimas y las carpetas de investigación que están siendo procesadas. Y para variar, nos llueve sobre mojado, en el sentido de que a pesar de la pobreza, junto con la violencia, junto con la inestabilidad política en muchos de los estados expulsores de migrantes, ahora tenemos un problema que sigue agravándose más, que son los temas ambientales. Y que mi aborde es decir, no son por cambio climático, no, sino por justicia climática, deberían ser, porque están incluidos también las grandes megaproyectos que expulsan a comunidades enteras de sus regiones de trabajo. Están los problemas medioambientales, los desplazamientos que les decía que van en aumento, y por lo menos se reconocen más de 100,000 personas desplazadas internamente en México y que necesitamos
atenderlos de una manera adecuada. Las personas nuevamente de origen que son deportadas de Estados Unidos, sus orígenes están más centrados en el sureste, en las zonas de mayor pobreza en México. Y puntos a considerar. Tenemos estos puntos que de acuerdo también a... Hay una crisis también, hay como 3 tapones para los migrantes. Uno es el Darién. ¿Qué es el Darién? Es la selva entre Colombia y Panamá. Es la única parte donde no hay una carretera formal para pegar la carretera panamericana que viene desde Canadá y que debería llegar hasta Argentina. Es la única zona donde se corta por lo inhóspito del lugar. Entonces, ahí es un punto de detención y de disuasión donde mueren muchos migrantes y donde estamos haciendo un llamado a que la comunidad internacional intervenga de una manera adecuada en esa zona. El segundo punto es justamente Tapachula, es otro punto donde se detienen, y un tercer espacio sería la zona de la frontera norte y sur de Estados Unidos. Decía que entonces el hambre está creciendo en 30%, en su mayor nivel en 20 años. En Guerrero hay entre 145,000 y 250,000 niños y niñas y adolescentes que están en riesgo de ser reclutados por los grupos delictivos. Y el 55% de desplazamiento en la región en próximos años serán por cuestiones ambientales. Entonces, la migración por cambio climático podrá aumentar hasta 3,9 millones para el año 2050. Y como sé que son sebequianos, que somos gente de fe, no son solo números, no son solo situaciones de personas ajenas a nosotros, sino como nos dice el Papa, hay que hacer un nosotros más grande, porque son también reflejos de nosotros mismos estos flujos migratorios. Entonces, ¿qué nos dice Dios a través de estos grandes clamores? Que algo indiscutible es que no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Necesitamos hacer algo, necesitamos al menos informarnos, al menos mover nuestro corazón, nuestros pies, nuestras manos para atender esta situación tan grave que vivimos en México. Segundo, si alguien quisiera compartir también, ¿qué emociones llegaron a su corazón al escuchar esta realidad? ¿Qué te dice Dios? Tercero, yo propongo el ser espiritualmente políticos. ¿Qué significa eso? Significa que desde una perspectiva de fe abordemos esta realidad, pero que no lo hagamos ingenuamente, que no nos quedemos con un asistencialismo porque soy buena gente y voy a ayudar a los otros, de que no hagan nada, que tengamos esa posición, pues adelante. Pero mi invitación y la invitación que nos hace Dios es que nos empoderemos para ser más políticamente impactando para ver cambios en estos procesos y mirarnos desde el interior, desde lo que Dios nos invita a mover y hacer. Es bueno ayudar a la gente, pero es mejor ser justos, trabajar por un espacio donde la justicia, el amor, la paz, la fraternidad sean hechos concretos para muchos y muchas, y donde todos y todas seamos defensoras y defensores de derechos humanos, porque también es una base que nos puede ir encaminando cada vez más y mejor a acercarnos al Evangelio, a ser y mover desde nuestra espiritualidad y poder ayudar y transformar la realidad. Y hacerle caso a esta invitación que nos hace el Papa Francisco hacia un nosotros más grande. Pues, y termino con esta frase de San Ignacio de Loyola: el amor se ha de poner más en las obras que en las palabras. Aunque a los norteños no nos caería mal expresar más de seguido que
nos amamos, que nos queremos, decirnos a la gente cercana, pero sí es un hecho que las obras hablan más de por sí de Dios cuando estamos activos y no solo diciendo es que podamos transformar la realidad. Pues hasta aquí, abierto para preguntas, respuestas, dudas, comentarios, todo es bienvenido. Ahí que Rolando nos ayude a poder poner los puntos sobre las IES. Muchas gracias, Conrado. Gracias por tu amable plática, muy interesante sin duda. Y hay que decirlo, ya lo decías hace un momento, esta reunión es organizada por CBX, por el equipo de servicio a migrantes, ¿no? Encabezado por Yadira y por Rubí. También nos acompañan personas que no son de CBX, pero por supuesto bienvenidas. Algunos de Hermosillo aquí, contactos, ¿no? Que trabajan con nosotros. Aquí veo también de Iniciativa Aquí, ¿no? Para la Frontera. Todos sean bienvenidos, bienvenidas. Adelante con las preguntas. Ya tenemos una de parte de Miguel. También pueden hacer preguntas en chat en caso de que no se animen. Bueno, no, que se animen, perdón, de que no puedan hablar aquí por el micrófono. Entonces, adelante, Miguel, si gustas. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Mucho gusto saludarlos, hermanos sebequianos. Aquí andamos aquí. Por fin me reporto, después de tantas reuniones que me han invitado y nociones, y apenas me reporto, ¿no? Con esta gran plática. Saludos al casi paisano del padre. Yo soy medio de Hermosillo, familia de Hermosillo, ¿no? Bueno, una cuestión, fíjese que me llamó mucho la atención, por eso me animé a participar. Me acuerdo, de hecho, exactamente fue hace un año, en estas fechas fue, que por parte de los hermanos de la CBX de Hermosillo, me hablaron para apoyar a unos migrantes aquí en Chile por una problemática que hubo. Unos chilenos, si no me equivoco. Ahí ya diré ahí que me apoya, ahí fue la que me contactó. Y yo me sentí muy mal en el sentido de que fue el Instituto de Migración y no me quisieron dar, sin razón de ellos, fue un broncón, no me quisieron dar razones de ellos, con el caso que pasó con el secuestro. De hecho, hasta yo sospeché de que fue un secuestro de los muchachos. Hay una manera de yo como, pues laico, sin tener papeles ni tener credenciales, pues de que las instituciones como el Instituto de Migración algo, pues me avalen, ¿no? Porque sí me dijeron, ¿y tú quién eres? Y de parte viene de Derechos Humanos. Pues no, yo de hecho pues ni venía sin credenciales ni nada, más que ya, pues hablar sobre esa situación de que no se sabía de esos hermanos migrantes. Entonces, ahí está que con esto que mencionado con lo del secuestro y todo, pues hasta sí me dio miedito y dije, y se me estoy metiendo en un broncón y yo sin ni cuenta, ¿no? Y entonces, ¿qué recomendaciones daría? ¿O en qué nos podemos apoyar para, pues, para que no pase eso? Pues porque sí me sentía hasta mal de que no ayudé, ¿no? Bueno, muy bien. Muchas gracias. Que puedan salir 2, 3 preguntas y comentarios y Sí, poder... así es, adelante. Si gusta, alguien tiene una pregunta, podríamos juntar 2, 3. A reserva, bueno, en este momento no. Adelante, Elena, por favor. Sí, pues muchas gracias por la ponencia, realmente muy impactante en todos los sentidos, saber que toda esta gente está pasando por esta situación y nos lleva mucho a la reflexión. Nos hemos dado cuenta que desde octubre para acá se han incrementado la llegada de familias, ¿no? Como empezamos con los venezolanos, cubanos y haitianos. ¿Tienen alguna estadística del número de niños que han ingresado de familias venezolanas o cubanas o haitianas por la frontera norte? Muy bien, muchas gracias. No sé si alguien más, y si no, pues damos paso a Conrado para estas 2 preguntas. Ok, empiezo con, mira, las estadísticas son meramente indicatorias de que hay algo mucho más grande. Y justamente por ser un proceso de documentación, yo nunca digo que es un proceso de personas ilegales, sino de indocumentación, donde no tenemos con precisión
solamente los registros que nos ofrece el Instituto Nacional de Migración a la hora de presentar sus informes o los registros propios de nuestras oficinas que llevamos estadísticas. Lo que sí puedo checar en Hermosillo, que se ha convertido en un espacio de integración para solicitantes de asilo. Por ejemplo, no me dejará mentir Rafa de Iniciativa Aquino, que hay estos contactos de mandar gente a Hermosillo para que inicien su proceso de asilo. Entonces, si checamos cuando presentamos las solicitudes de asilo o de detenciones en Hermosillo, hay un número amplio, pero si no es frontera. Pero justamente se han ido concentrando y ahí ha estado enviando la gente a ciudades donde la gente pueda solicitar su asilo, pero a la vez, cuando son aceptados, ser integrados. Y entonces, sí hay un incremento notable en familias que migran cada vez más y más. Números no tengo ahorita a la mano, pero sí increciendo y especialmente en Hermosillo también. Y en cuanto a los secuestros, yo creo que, perdonando, pues, si quieres ser evangélico, te toca algo de cruz. Y no es inherente a la respuesta evangélica a la cruz. Entonces, hay riesgos que puedan suceder cuando te metes con estos flujos y donde los secuestros puedan estar presentes ahí, pero a la vez que no saben la alegría, el saber que poder intervenir y que 33, por las acciones que hicimos, 33 personas 3 días después hayan sido sacadas de esos espacios donde habían sido secuestradas. Al menos le quitamos una parte de esos secuestros y que hicimos lo que teníamos que hacer. Hay un riesgo latente siempre, pero pues yo se los dejo a su espiritualidad, qué tipo de espiritualidad manejamos y si estamos dispuestos a cargar la cruz como nos corresponde a los cristianos comprometidos. Muchas gracias. No sé si haya más comentarios. También podemos hablar de emociones, por supuesto, ¿no? No solo de información, ¿no? Adelante, Isabel. Gracias. Una pregunta. El servicio bueno, yo estoy en Huichapan, Hidalgo, es como el centro de los que vienen de abajo hacia el norte. ¿Qué servicio nos podría dar el servicio, bueno, no, el servicio jesuita refugiados? Porque a veces, como decía, hay familias que se quieren quedar o necesitan cierta asistencia médica o legal. ¿Podemos contar con algún servicio de ustedes, Padre Conrado? Sí, bueno, pues informarles que el Servicio Jesuita Migrante y el Servicio Jesuita Refugiados nos hemos unificado a partir del 1 de enero del 2023. Y estamos en un proceso de reestructuración donde tendremos una parte importante del equipo de atención directa para estos flujos migratorios y que también se puede ofrecer para la región el poder acompañar a estas personas y canalizarlas a un espacio donde puedan ser protegidas e iniciar sus procesos de trámite. Pero también en ese proceso de estructuración tendremos un equipo móvil que podrá recorrer distintos espacios justamente para tratar de dar protección e ir esporádicamente a esos lugares como puede ser Huichapan y toda esta región del centro del país. Estamos en reestructuración, pero próximamente ya tendremos todos los servicios para ofrecerles. Muchas gracias. Bueno, hay que decirlo, nosotros hemos tenido relación y siempre contamos con el consejo, la asesoría del servicio jesuita, antes servicio jesuita migrantes, y seguramente así es pues también con el servicio jesuita refugiados, ¿no? O sea, podemos contactarlos y siempre nos resuelven, nos orientan sobre las situaciones, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? Aarón, Adriana, adelante, por favor.
Hola. Bueno, pues viendo tantos datos, ¿no? Y pues cómo está la situación complicada. Conrado, ¿cómo pudiéramos nosotros que estamos en varias ciudades, en varios lugares, como vincularnos? O sea, más bien, pues estamos desde varios lugares apoyando, ¿no? Pero ¿qué crees tú que pudiera ayudar más de cómo enlazarnos para pues que sea un servicio para nosotros, que sea más? Bueno, y yo creo que las redes, ampliar las redes y fortalecernos como colectivo es algo fundamental. Y creo que, por ejemplo, en Querétaro, donde están ustedes, existe, por ejemplo, el CAMI, que tiene un proceso muy interesante de recepción de personas en migración forzada y con una vulnerabilidad alta. Entonces, tal vez hacer vínculos y fortalecer los equipos locales o los proyectos locales. En Hermosillo, ahí está Yadira, están las CBX, tienen la casa de María Auxiliadora, el padre Gilberto también, el Chusín, también tiene en su parroquia y el comedor donde recibe gente, podernos acercar y fortalecer ese tipo de iniciativas. Y ténganlo por seguro que irá viendo en diversos espacios en Mérida. Sé que hay una casa del migrante que te puedas acercar y puedas ofrecer. Y entre más voluntarios y más gente van a poder ayudar a suplir las necesidades que puedan tener estas personas que estén. Entonces, fortalecer redes y fortalecer las capacidades locales desde un espíritu crítico y desde la fe. Muchas gracias. Adelante alguien si tuviera comentarios. La Mostrando. hermana. Soy la hermana Isabel de aquí de Frontera Digna en Piedras Negras. No, agradecer por todo este aporte que nos da y en realidad el corazón se sigue moviendo por esta realidad. Aquí también en Piedras es bastante difícil la situación que tenemos actualmente. Los migrantes, bueno, muchos vienen desde Monterrey y la realidad que ellos encuentran en el camino con los retenes, porque quien más atropella la dignidad y los derechos humanos del migrante son las autoridades. Son ellos quien roban, son ellos quien golpean, son ellos que denigran en realidad este recorrido del migrante. Actualmente, bueno, estamos con esto del CBP One y nos están llegando también migrantes haitianos que han logrado su pase por esta frontera, pero también vienen muy lastimados por el camino, por este recorrido que da. Preocupa y uno a veces se ve como con las manos atadas cuando usted se da cuenta que no sabe a quién acudir para denunciar porque es una sola rosca, todo el mundo valiéndose de la necesidad, de la pobreza, de la vulnerabilidad de los migrantes. Pienso que este es el pan de cada día, también por estos lados, ¿no? Y estamos con muchos migrantes, Venezuela, Cuba, Ecuador, Haití, Colombia, Centroamérica, algunos. Así es que también estamos viviendo estas mismas realidades aquí a un paso de Eagle Pass, donde pasan los migrantes. Gracias, hermana. Entonces, con ese comentario se constata que estas vulnerabilidades existen y bueno, y viven en una zona muy conflictiva, hermana. Mis respetos que estén ahí. El simple hecho de estar ya es una bendición. Poder escuchar, ser testigo en medio de una situación tan difícil donde el control lo tiene el crimen organizado,
es de mi admiración, hermana, y gracias por su trabajo. Sí que, perdón, un comentario que a veces uno piensa, en el caso del tema de los migrantes, con estar, como dices ahorita tú, Conrado, con estar ahí presentes y visibilizar de que hay un grupo de personas que queremos ayudarles, que queremos respaldarles, hacerlos sentir hermanos, perdón, ya es de ganancia, ¿no? En ese sentido, el tema es tan fuerte, por decir algo, que ya el simple hecho de atenderlos, de darles incluso asistencia, de darles cena, de estar con ellos un rato, ya es una ganancia, ¿no? En el sentido de que visibilizan lo que muchos quisieran que fuera invisible, ¿no? Un Y, comentario más. gracias. Y tal vez compartirles que existe esta guía de búsqueda de personas migrantes desaparecidas y que tal vez la podemos socializar, que está recién terminada gracias a mucho trabajo que hizo el SJM, y hacia el final vienen como todos los puntos para hacer nuestras denuncias por estados. Está un anexo 1 que es directorio de comisiones de búsqueda de personas desaparecidas con sus teléfonos y estamos actualizando esto, pero también están el directorio de los grupos beta, donde también puedes tener un acceso importante para la información, y el directorio de fiscalías antisecuestro. Entonces, por estado, y podemos socializar con ustedes esta guía de búsqueda para que tengan herramientas que poder hacer en caso de que se presente una eventualidad como estas en sus territorios. Muy bien. Bueno, pues estamos... adelante, Isabel. Ay, perdón, un comentario. A mí me movió, bueno, la plática a seguir apoyando a los migrantes en donde sea, donde se pueda, porque en todas partes los encontramos aquí en Uchapan. Pero padre Conrado, usted comentó que es bueno ayudar a la gente, pero es mejor ser justos. ¿Me podría ampliar un poquito esta parte? Sí, bueno, de gente que no hace nada y ni siquiera se quiere enterar de esas situaciones, el que pueda hacer algo de buena voluntad es muy bueno. No estoy demeritando eso, pero tenemos una gran situación nosotros los cristianos que creemos, perdonando que lo diga así, que dando 10 pesos o dando un pantalón trozadito, con eso vamos a cambiar la realidad. Y ese es el nivel de compromiso que tenemos. Entonces, y yo los invito a que siempre complejicemos más y que podamos dar de lo que nos falta. Podamos dar, incluso si no tienes recursos económicos, de tu tiempo para que, aunque sea un día completo a la semana, seas voluntario en uno de estos espacios. Entonces, es bueno ser bueno, pero es mucho mejor ser justo, es más evangélico, es ser, tener amor por las demás personas en una manera radical, donde tú también te desprendes de algo para dar a los otros y que esos otros lo reciben, donde no solo es un acto de ser muy buena gente, sino que seamos mucho más que buenas gentes y seamos defensores, seamos personas que transformemos la realidad de una manera más radical y con mucho mayor entereza, como nos los pide el Evangelio. Muy bien. Muchas gracias. Creo que ya estamos justo en la hora de comenzar la reunión. Si no hubiera más comentarios, pues no resta más que pues agradecer a Padre Conrado, a nuestro amigo, por esta charla que por supuesto siempre nos invita
y nos lleva, ¿no? Ahora que estamos en Cuaresma, precisamente es un tema muy, muy vivencial, ¿no? Esta cuestión de los migrantes, ¿no? Y los ríos que implican, ¿no? Como el camino a Jerusalén, ¿no? Que el mismo Jesús llevaba en su momento. Entonces, pues creo que sería todo de la reunión. No sé si valga la pena una foto del recuerdo de esta reunión. Si gustan encender sus cámaras. Y seguramente Yaira y Rubí, no sé si quieran decir algo, Yaira y Rubí, agradecer también. Perdón. Pues sí, buenas tardes. Yo quiero pues agradecer a Conrado este espacio que nos brindó, ¿verdad? Al llamarle y muy disponible y accesible, rápido checó su agenda y dijo, este día, perfecto, ¿no? Entonces agradezco y también agradezco pues a la respuesta de la CBX y de otras personas que también se sumaron, que están en la red Zona Norte, etcétera. Entonces, pues creo que como dice el tema, ¿no? Que sugerimos, que sugeriste, tejiendo lazos. Es tejer lazos también desde nosotros, pues, ¿no? Entonces, ir fortaleciendo, no inventar el hilo negro, ya está, ya hay grupos, ya hay lugares, ya hay de muchas maneras cómo podemos llegar a incidir, a acompañar a nuestros hermanos migrantes, ¿no? Desde los espacios que cada quien estamos y la verdad, pues agradecer y creo que esto da pie, pues, ¿no? Para seguir fortaleciéndonos, Conrado, que ahora, pues, que estás tú con esta dirección, pues también puedas contar con nosotros, pues, ¿no? Que aquí estamos, o sea, de diferentes lugares, ¿no? De Huichapan, de la Ciudad de México, de Iniciativa Quino, de donde más, de Guadalajara, de León, entonces que pues queremos formar parte de esto, ¿no? Porque pues si ustedes tienen pues el material y el camino recorrido, pues también poderlo compartir y enriquecernos y tejer esos lazos, pues, ¿no? O sea, de no trabajar aisladamente, sino en unión, pues, ¿no? O sea, ir caminando y la verdad que deseo que sea el inicio, pues, ¿no? De muchos más momentos de encuentro para seguir informándonos, para poder seguir sensibilizándonos con nuestros hermanos en movilidad forzada y pues que están pasando tantas situaciones y pues unir fuerza, ¿no? O sea, todos enriquecernos con todo lo que hacemos de diferentes maneras. Gracias, la verdad. No te oyes, Rolando. Le estaba diciendo a Rubí que tenía el micrófono apagado. Ah, no sé qué. Ruiz, no sé qué si quieras un comentario para finalizar. Sí, bueno, pues despedimos allá a las personas que ya se están retirando, María Magdalena, no sé quién más ya ha tenido que irse. Y bueno, pues muchas gracias, Conrado, por aportar tanto bien, por orientarnos nuevamente, también a todos los que participaron. Y pues qué interesante esta unificación, ¿no? De ya pues la red jesuita refugiados. Entonces, pues esperamos seguir vinculados y también pues esta reestructuración que están haciendo en cuanto a los servicios, pues también hay que nos los hagan saber cuando ya quede y pues seguir en base a eso colaborando. Y pues ciertamente desde aquí, ya con la presencia de cada uno de los que estamos aquí, pues ya podemos vincularnos, los que aún no estemos, y pues desde aquí se puede ir haciendo ahí mucho con el actuar de cada quien y pues la confianza de acercarnos los unos a los otros. Y pues bueno, acá seguimos. Muchas gracias.